12 al 18. Filipenses. Filipenses 2, 18. ¿Verdad que, hermano? Ahí usted pone saludos. Yo puse saludos el otro día también. Sí, hermano. Puede poner ahí, hermano. Vamos a leer Filipenses 2, 18. Y así para que la gente nos siga también la palabra. Pues ellos están escuchando. Se le gustaría que pueda. Sí, hermano, ya pues estamos al aire, hermano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya está al aire. Muy buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Bendigas, bendito Dios, sea el Señor que nos ha dado la fuerza de estar en este lugar, hermano. El Señor ha sido bueno, que hasta aquí nos ha ayudado a vencer cada prueba, cada lucha que hemos tenido, hermano, es para hacernos crecer la fe. A veces decimos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Cuando el Señor dio la vida en la cruz de Calvario, hermanos, por amor, hermano, por todos nosotros, por justos, como aún por aquellos inconversos que no han querido aceptar a Cristo. Yo les invito, hermano, que si tiene su Biblia, nos puede acompañar Filipenses capítulo 2, aleluya, versículo 12 al 18. Quiero que esta palabra sea en su corazón, hermano. Filipenses está al final del libro del Nuevo Testamento, hablado por Filipenses, Santiago, Corintios, 2 de Corintios, por ahí está. Hermanos, está a la par de Efesios. Amén, está al lado de Efesios, dice el hermanito Cristian. Ahí está Filipenses. Vamos a leer del 2 al 12 al 18. Esta palabra el Señor me dio en mi espíritu, hermano, porque el Señor quiere enseñarnos algo nuevo. El Señor nos quiere enseñar que nosotros como cristianos tenemos que dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Testimonio en la iglesia, testimonio en el trabajo, testimonio con personas que nos rodean, hermanos. Este es el día que Dios nos trajo a oír su palabra. El título de hoy se llama No hagas el mal, sino el bien. Hacer el bien es cuando tú ves que a alguien se le cae la cartera y tú le dices, mira, esto se te cayó. Es hacer el bien. O cuando tú ves que a alguien se le cae la cartera y te la lleva, eso es hacer el mal. Lo opuesto de un cristiano a un mundano. Porque un mundano lo que quiere es tomar lo que no es de suyo. El Señor nos va a hablar en nuestro corazón, hermanos. Filipenses 2, 18, hermanos. Padre, que si esta palabra, Señor, sea de gran bendición para el pueblo de Dios y para la iglesia, Señor. Revélame la palabra, Padre, por medio de tu Santo Espíritu. Y que esta palabra toque el corazón y la mente de tu pueblo pentecostal y evangélico. Que tú nos reveles la palabra y que nos sea para edificación a nuestro espíritu. Porque la palabra es para exhortación, para restauración, Padre. Y aún, Padre, eres tú el que vas a hacer la obra en cada uno de nosotros. La palabra, Señor, sea edificando la vida de cada creyente, Señor. Padre, háblanos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si necesitan oración, están preparados los hermanos para tomar las peticiones. Si también necesitan un lugar donde congregarse, hagan este lugar su casa. Un ministerio de restauración de vidas, de hogares y de personas que necesitan ayudas a través de la oración. Dios les bendiga. Amén. Dice así la palabra del Señor, 12, versículo 12. Filipenses 2, 12 dice así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia.
Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Fíjense, hermanos, aquí algo que el Señor nos habla. Pablo, que no nomás cuando vamos a la iglesia estemos buscando a Dios, estemos en la perfección de Dios. Porque muchas veces es como decir, ya no estoy en la iglesia, pues voy a tomar una cerveza, voy a fumar un cigarro, o como ya no estoy en la iglesia, se me salen las palabrotas. Pablo dice, aunque yo no estoy ahí, ustedes saben qué hacer, cómo caminar en la santidad de Dios. El Señor nos está hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón, cómo caminar delante del Señor. Aunque el pastor de medio no los mira el pastor de pastores, nuestro Padre eterno Jesucristo. Él nos mira el Espíritu de Dios, hermano. El Señor hablaba a mi corazón que hoy nosotros como cristianos muchas veces actuamos mal. Pensamos que el pastor no nos mira, pero nos mira el Espíritu Santo. Pablo nos enseña cómo caminar. Dice 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si el Señor te puso en tu corazón salir a evangelizar, evangeliza. Si el Señor te puso en tu corazón tocar, ser miembro de la alabanza, ser miembro de la alabanza. Si el Señor te puso a servir como pastor, tienes un llamado a la buena voluntad de Dios. Pero hoy en día, hermano, nadie quiere pagar el precio. Todos queremos micrófonos, todos queremos hacer nuestra manera, pero estamos sucios espiritualmente, hermanos. Dice el 14, hermano, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14, haced todos sin murmuraciones y contiendas. Fíjese, hermano, cuando alguien está secreteándose con otro y murmurando por un hermano, ya está pecando. Cuando alguien le llama hermana, fíjese el pastor esto, mire hermana la pastor, ante Dios es pecado, hermano. Dejemos de estar murmurando. Hacer todo esto sin murmuraciones ni contienda. 15. Para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay en las iglesias que andan mal. Tienen manchas sus vestiduras, pero están en las iglesias porque no dejan de chismosear, no dejan de criticar, no dejan de acusar. Qué bonito se ve un pastor ahí metido en chismes. Qué bonito se va a ver una pastora ahí metida en chismes. Cuando Dios nos llamó a ser siervos de Dios. Cuando Dios nos consagró para ser ungidos del Señor, hermano. Y esto se ha perdido el temor de Dios en los púlpitos. Porque ya el pastor anda de boca en boca porque el pastor salió mal ahí. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El principio de la sabiduría, ¿qué es, pastora? El temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, se nos salen esas palabrotas, se nos sale la crítica. El temor a Dios tiene que estar en nuestros corazones, hermanos. No importa, tengas 25 años y no cambias, tus vestiduras están sucias, aleluya. Gloria a Dios. Nuevamente dice así el 14, hacer todo sin murmuraciones, contienda, no estemos peleándonos. 15, para que seas irreprensibles y sencillos, hijo de Dios y Señor, sin mancha en medio de generaciones malignas. Quiere decir que yo puedo caminar o puedo estar trabajando con un inconverso, pero yo tengo que estar en santidad. Si el inconverso en mi trabajo habla malas palabras, yo estoy callado y trabajando y alabando a Dios. Dice la palabra de Dios que ellos se conviertan a Cristo, no tú a ellos, aleluya.
Gloria a Dios. Perversa, dice nuevamente, maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Fíjense, hermanos, nosotros tenemos que resplandecer. Nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio que somos cristianos. ¿Sabe, hermano? Cuando uno es cristiano, solamente va a la iglesia por ir. Solamente va a la iglesia para que lo miren. No, hermano, Dios nos está exhortando primero a mí, como pastor, cómo caminar, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor pastor, cómo ser buen hermano. Hermano, tenemos que iluminar. Alguien, hermano, que diga, tengo años en la iglesia y sigue haciendo lo malo. Usted dígame, ¿es cristiano o es cristiano? Porque no hay santidad, hermano. Muchos dicen, es que yo soy anciano de la iglesia, pero también no has cambiado de qué dices que ser cristiano. Hermanos, un verdadero siervo de Dios se mira a sus frutos. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conoceréis. Yo no te hablo, te habla la palabra, hermano, tú que me miras en las redes sociales. Fíjate en dónde estás. Dice la palabra que vivamos con temor y temblor, hermano. Hermanos, que vivamos con temor y temblor. Porque sin pan y santidad nadie verá al Señor. El Señor hablaba a mi corazón, hermano, que la iglesia pentecostal, evangélica, mundialmente, se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el temor a la palabra, porque dañamos al pastor, porque dañamos a la iglesia, porque dañamos a los niños, los jóvenes. Hermano, cuando hay hermanos que, ay, que este hijo de tal hermano, que es así. Hermano, es tu hermano. No lo critiques, sino decir, mi hijo, mira, cambia, te vas a pasar algo. Yo he visto, hermano, cómo muchos de adultos retiran a los jóvenes a las iglesias. He visto cómo critican a los niños que hay el hijo de la hermana. No, hermano, tú mismo te estás haciendo daño porque es tu hermano, es tu hermana. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, sí, que nos exhortemos con sabiduría de Dios. Hay que buscar las palabras para decir a ese niño, a ese joven, mira, eso está mal, pero hazlo de esta manera, Dios quiere ayudarte. Pero antes, hermano, yo he visto ir el machetazo a los hermanos. Aún esto es lo que Dios no le agrada, hermano. Dice el 16, dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué ha sido? Que hemos hecho en buena voluntad, la voluntad de Dios, que caminemos en la palabra de santidad. Asidos. Es que tú ya formaste tu caminar con la palabra, que tú estás viviendo conforme la palabra, que tú miras el mal y te apartas. Por eso dice la palabra, el hombre ve el mal y se aparta. Hermanos, la tentación del mundo está al lado de uno, pero tú ¿qué vas a hacer? ¿Apartarte o tomarla? Dios nos ha dado libre albedrío, hermanos. Pero la palabra del Señor dice, hermano, dice la palabra del Señor que el hacha está puesta sobre el árbol, que no dio un buen fruto. Cada niño, joven, adulto es un árbol. Si uno no da buen fruto, tarde o temprano será cortado, hermano. ¿Y a dónde va? Arrojado al horno de fuego. Hermanos míos, hay que educar a nuestros hijos, pastores. Ayudémonos cómo educar a nuestros hijos, porque ellos son el futuro de la iglesia. Hermanos pastores, hay que trabajar con los jóvenes, con los niños. Hermanos, se ha perdido el temor a Dios, se ha perdido el amor al prójimo.
Hay que hacer más conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, servicio de vuestra fe, me gozo, aleluya, y regocijo con todos vosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer la libación o la adoración a Dios. Hay que alabar al Señor con gozo. Hay que alabar y exaltar el nombre de Cristo Jesús, hermano. El Señor hablaba a mi corazón que muchas iglesias cristianas están llenas de amargura. Hay muchos cristianos tan llenos de amargura porque no han podido perdonar una herida, una ofensa. Hay quienes que tienen sentimiento a su pasado que algún familiar les dañó. Hay quienes que lo lastimaron en la escuela. Hay quienes que lo lastimaron un tío, una tía, o su mamá, o su papá. Hay quienes que en la iglesia los han lastimado. Hermano, hay muchos jóvenes que se fueron de las iglesias y están en el mundo y le hablan de Dios. No quiero saber de Dios. Porque me ha tocado predicar en la calle. Dice, yo fui cristiano para que sean igual como ellos. Hermano, es triste ver un joven lastimado. Porque un pastor no supo predicarle la palabra. Porque tal vez no le supieron exhortar con amor. Hay muchos cristianos jóvenes en la calle necesitando de un abrazo, pero no supimos darles ese amor. Yo les hablo de parte de Dios. Es tiempo de ir por las almas a restaurarlas. Es tiempo de hablarles que Dios perdona, que Dios ama. Nosotros tenemos que tener el amor de Cristo, hermanos. Vámonos, segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, hermanos. Vamos hacia adelante, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, al versículo 14, hermano. Dice así la palabra del Señor. Y esta es palabra de Dios. Quiero que la palabra esté en su corazón, hermano, hermana mía. Dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo les hable con autoridad y les haga saber lo que a Dios no le agrada. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. Quiere decir que yo no puedo andar peleando con mi hermano, con mi hermana. Hermano, hay pastores. El otro día salió en las redes sociales una iglesia peleándose en toda la iglesia. Hermano, ¿qué le damos al Señor? Andamos peleando entre los hermanos y eso lo hace el mundano. Nosotros estamos comprados de la sangre de Cristo. ¿Por qué vamos a andar peleándonos, hermanos? Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan, dice hermano, no peleemos sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Quiere decir que tú me dijiste esto, que tú, hermana, que tú, pastor, que tú, pastora. Dice hermano, ahí traemos maldición. ¿Por qué, hermano? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no se divide. ¿Sabe, hermano? Hay muchos están golpeados, pero muchos no hemos sabido restaurarlos. No es que ya se fue el hermanito tal, no, hermano. Dios te va a pedir cuenta por esa alma y tú lo sabes. Aleluya, gloria a Dios. Nadie dice gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén, aleluya. Dice 15, procura con diligencia presentarte, dice aleluya, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. Dice hermano, que procuremos hablar en la palabra. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Que procuremos hablar sobre la santidad. ¿En qué forma, hermano?
hermano, allá afuera, cuando era yo mundano, pura palabra lisonjera, que yo necesitaba una botella de cloro para limpiar mis labios. Yo soy costeño, hermano, una persona que es de la costa y sabe lo que yo digo, una persona mal hablada. Hermano, aquí el Señor te transforma del corazón y tu mente. De tu labio ya no pueden salir malas palabras. ¿Cómo yo me voy a ver predicando, hermano? Mira, y que diga el diablo mentiroso, mira lo que hablaste. El diablo avergüenza, hermanos. El Señor me habla a mi corazón, ¿por qué? Porque ahorita que estaba adorando aquí al Señor y el diablo me dijo ahorita audiblemente, quiero matar, te voy a destruir. Señor, te reprenda, Satanás. El enemigo se levanta, hermano, cuando hace la obra del Señor. Pero seguimos creyendo al Señor, que su ángel está con nosotros. Aleluya. Dice el 16, hermanos. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Nuevamente el Señor nos exhorta que dejemos de estar diciendo palabras lisonjeras, palabras groseras. Dejemos de acusar, de señalar, de criticar. Dice nuevamente, mas evita profanas, vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Quiere decir que ya estás hablando pura palabra lisonjera, más y más te estás amarrando, ya no se mire si eres cristiano o eres mundano. Y eso es de aquí para allá. Como pastores tenemos que guardar nuestros labios, nuestro corazón. Como iglesia tiene que guardar su corazón y sus labios, hermano. La palabra es para la iglesia, ¿no? El mundano no conoce a Cristo, no sabe lo que es el temor a Dios. Evitemos, iglesia, el carepato, esas palabras. Mas evitar profanas y vanas palabrerías para conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himenios y Fileto. Hermano, el pecado llega a uno y es como el cáncer, te empieza a comer. El pecado entra, hermano, a través de tantas cosas. El pecado entra hasta en el celular, lo que uno mira, lo que uno oye, esa cancionzota y esa musicota y lo que estás viendo. El pecado entra, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que nuestro cuerpo es templo morado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que miras? Por eso el título de hoy en la palabra se llama No hagas el mal, sino el bien. Dice el 18. Segunda Timoteo, capítulo 2 al 18. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que resurrección ya se efectuó, trastornan la fe de algunos. ¿Qué quiere decir? Que muchos dicen, cabo, ya Dios se murió. Dice que va a volver Dios, Jesús, pero no, vamos a seguir en el mundo. No, hermano. Hay muchos que piensan que Jesús no va a venir, el Señor Jesucristo. Muchos piensan que el Señor Jesucristo no va a volver, va a volver. Muchos están, hermanos, jugando con Dios. Muchos están jugando con la palabra del Señor, pero la palabra misma no va a juzgar. Dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que los que Dios conoce es el que anda en santidad. Dios conoce el que es ungido con su espíritu. Hermano, yo he conocido y he visto personas decir ser cristianos, pero sus frutos son del mundo. Sus obras son del mundo, hermanos. El Señor nos está hablando y nos está exhortando a la iglesia en general.
Hermanos, hagamos el bien, el mal no, porque nos vamos a condenar. Ay, que tengo 25 años en la iglesia, pero si no vives en santidad te quedas. 15 años, si no vives en el temor de Dios te quedas. Gloria a Dios. Hermanos, para que haya vamos a decir, para que haya una casa, el fundamento de una casa se tiene que poner concreto y piedra. Porque si no, la casa, cuando llueve, se puede caer. El que conoce de construcción sabe. El fundamento de cristiano es la palabra, es la santidad. El fundamento del cristiano que ama y perdona y no trae raíz de amargura en su corazón. Iglesia del Señor, perdona, ama. Iglesia del Señor, cambia tu mente 2026. Este día el Señor nos está hablando. Dice el 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apartarse de iniquidad de todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Tú que eres llamado a Cristo, eres sellado por el Espíritu Santo, eres cubierto, redimido con la sangre de Cristo. Tienes que dar testimonio que eres hijo de Dios. Demos testimonio. Significado. ¿Qué significa resentimiento? ¿Qué dice la Biblia bíblicamente, verdad? Acerca del resentimiento o la maldad. Dice así, acerca de guardar de rencor. Fíjese, hermano. No es bueno guardar rencor. Y buscar venganza cuando se ha sido agraviado, dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18, yo les hablo la palabra. Dice así, deja la ira y deseche el enojo. No te enyunte, dice, en manera de alguna de hacer lo malo. Hermano, cuando tú empiezas a guardar rencor y está maquinando el diablo tu mente, ese pensamiento, y ese pensamiento se va haciendo como el cáncer. Cuando menos piensas, tú estás destruido emocionalmente. Y así hay muchos cristianos destruidos, están en la iglesia y miras al hermano y lo miras con los ojotes. Así hay iglesias, hermano, porque se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Como dice acá la pastora, el principio de la palabra es el temor a Dios, a temor a Jehová. Dice el otro punto, hoy en día hay muchos cristianos en las iglesias, hablan de amar a Dios, pero algunos tienen rencor en sus corazones con los hermanos. También pueden tener rencor con sus familiares y amistades. Dice la palabra, hijo mío, guarda tu corazón. Sin pan y santidad verá al Señor. Hermanos, guardemos el corazón porque Él está aquí. Él está en tu espíritu, hermano. Quiero concluir, hermano, con la palabra. Quiero que me acompañes en Hebreos, aleluya, 12, 1 al 11. Ahí está cerca, hermano. Hebreos, aleluya, 12, 1 al 11. Del 12, del 1 al 11. Ajá. 12, 1, 11. Amén, siervo de Dios. Amén. Quiero que se lleven la palabra en su corazón, hermano. La palabra es para exhortación, para edificación y para restauración. 12, Hebreos 12, aleluya, del 1 al 11.
¿Me dan un amén, hermanos? Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que dejemos lo que nos estorba para llegar ante la presencia del Señor. Despójate de la ira, despójate del miedo, despójate del pecado, de la pornografía, despójate del alcoholismo, de la drogadicción, porque muchos hermanos se esconden. Dios no se dice quítate, porque si Dios llegara hoy, hermano, nos quedamos. Deja de hablar contra tu hermana, deja de hablar mal de tu pastora, tu pastor. Dice que nos quitemos lo que a Dios no le agrada. El pecado, hermano, es el cáncer sobre la iglesia. El pecado es lo que daña a los jóvenes, los niños, los adultos. Quitémonos, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, que Él viene por una iglesia con vestiduras blancas y irreprensibles, sin mancha ni arruga alguna. Aleluya. Dios, yo tengo temor, hermano. Yo todos los días le digo, Señor, perdóname si pequé, aunque no he pecado, yo no me acuerdo, pero si pequé de algo, perdóname. Porque no sé cómo está nuestra vestidura. Todos los días hay que pedirle perdón a Dios. Porque en el pensamiento fallamos, con la vista, con nuestros oídos, con nuestros labios, con nuestro mal carácter, hermano. Por eso dice nuevamente, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, porque aquí te mira el Señor. Aún te mira la gente que te rodea, dice, mire cómo se porta y es cristiano. Y dice, y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que sí, hay que correr a la venida del Señor, pero en santidad. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, no ponga la mirada al trabajo, el trabajo no te salva. No ponga la mirada a que tu casa, tu carro. Ponte la mirada que Cristo te salve, que Cristo salve tu familia. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús. Aleluya, el autor, sí Señor, el consumidor de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. Menospreciado. El aprobio, sí Señor, Padre Santo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por Él murió por nosotros, Él murió por nosotros, aunque le fallamos, pero hay que pedir perdón. Iglesia de Dios, Dios te está llamando este día a que te pongas a cuentas. No se trata de tu dinero en el banco, donde corrompe la polilla el Elohim, sino hacer tesoro en los cielos, dice la Biblia. Dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió en tal contradicción de pecadores. Él murió por los pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, hay que recordar lo que hizo Jesús por amor a nosotros, por amor al pecador, por amor al drogadicto, al alcohólico, por amor al homosexual, por la lesbiana. Él murió por el pecador, Él murió por aquel descarriado, hermano. ¿Sabe, hermano, lo malo que a mí me duele en mi corazón? Que un pastor, una pastora, una iglesia haga menos aquello, porque la Biblia dice que Él vino al enfermo, no al sano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo. Fíjese, hermano, versículo 5, Hebreos 12:5,
y habéis ya olvidado la exhortación. ¿Qué exhortación? Que Dios te está instruyendo, el Señor te está llamando la atención, que como a hijos de la iglesia, del pueblo de Dios, aleluya, se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Hermano, cuando pases problemas y Dios permite cosas, dale gracias al Señor, no te quejes, porque Dios trata con uno. Aleluya. Dios trata con uno aunque le duela. Señor, ¿por qué me pasa a mí si yo te busco? Porque Dios conoce tu corazón, quiere hacer un cambio en tu vida. Dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina. Dice, hermano, al pastor, todo aquel pastor que no anda bien, Dios lo disciplina. Señor, soy tu siervo, pero mira, yo veo algo en tu corazón. Dios disciplina a esa pastora también porque ve algo en su corazón. Nuevamente, porque al Señor que ama disciplina y azota a todo el que Él recibe por hijo. Él trata con nosotros, iglesia. Jóvenes, oigan la palabra. Dios nos va a exhortar cuando es necesario. No nos quejemos cuando viene el azote. Dice 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Fíjese, hermano, que soportemos el proceso de Dios. Fíjate que estamos en la iglesia y Dios te quita el problema. Si soportáis la disciplina de Dios, trata como a hijos. Porque hijo es aquel quien el Padre lo disciplina. Hermano, yo me acuerdo que yo cuando era niño, la edad 12, 13 años, yo era bien tremendo. Y la verdad, hermanos, cada rato me exhortaba mi madre, porque no sabías cómo hacer las cosas. Pero así hoy, aún hermanos ya viejos en la iglesia, con 25 años, 15 años, haciendo cosas que no deben, Dios trata con ellos, Dios trata con nosotros. Aquí dice la palabra que no nos quejemos si nos exhorta el Señor. Porque dice 7, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque hijo es aquel quien el Padre lo disciplina. Así, hermanos, seamos sabios. Escuchen la palabra, hermanos, jóvenes. Dice 10, aquellos ciertamente pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es aprovechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabe qué, hermano? Dice, no, yo ya me voy de la iglesia, todo me va mal, todo me pasa mal. No es que te vaya mal, si Dios primero tiene que quebrarte para hacerte de nuevo. Dios tiene que formarte, Él es el alfarero. Dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, ¿verdad? Que a nadie nos gusta que las cosas vayan las cosas mal, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, ¿cuántas personas o cuántos hermanos no le pasa una cosa y otra cosa? Hasta a veces 3 problemas en el mismo día. A mí me ha pasado, hermano. Pero he aprendido a decir, Señor, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que te humilles. Que no reniegues. Hermano, pues no me pasó a mí. Pero Dios probaba mi fe. Hermano, fui zarandeado, fui acusado, fui de todo, pero hasta aquí Jehová me ha ayudado a vencer. Vamos a ser, hermano, pasado por fuego de la crítica, del señalamiento. Porque ahí Dios prueba tú verdaderamente si eres siervo de Dios o no. Padre, gracias por la palabra. Que esta palabra quede en el corazón de la iglesia pentecostal evangélica. Que haga el bien y no el mal, Señor.
que sus frutos sean agradables delante de ti, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están pasando pruebas, fortalécelos en el proceso. Levanta el caído, levanta el débil, levanta el que está, Padre, sufriendo de enfermedades. Levanta y restaura el que está estancado, vuélvelo a levantar, Señor. Señor, bendice a los que están necesitados de trabajo, provéeles, Señor. Y aún aquellos, Señor amado, Señor, que se han apartado, vuélvelos a tus caminos, Señor, con amor. Vuélvelos con lazos de amor a ti, Señor. Bendito Dios, bendice esta semana el trabajo de los hermanos. Y el que no tiene, provéele un trabajo honesto, donde les paguen bien, Señor amado. Bendice a los que no tienen una casa o alimento, provéele, Señor amado. Gracias, Señor, por este día de culto, Señor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Guarda esta semana en las escuelas, a los jóvenes, a los niños, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.